Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un placer saludarles este día de hoy, 24 de abril del 2021, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a compartir de la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanos, muchos puntos que tocar, pero vamos a tratar de reflexionar en lo que el Señor quiere decirnos a ti y a mí, en lo que más que nada donde nos dice que Él es el que nos eligió. ¿Cuántas veces quizás muchos de nosotros, no sé si alguna vez te lo has preguntado, no te acercabas a Dios? ¿Por qué no te acercabas a Dios? ¿O por qué antes, cuando todavía no lo conocías, o incluso yo cuando todavía no lo conocía, por qué no nos acercábamos a Dios? Como podemos ver, la palabra el día de hoy nos dice que el Padre es el que nos atrae hacia Él. Si Él no nos lo concede, nosotros entonces no podemos acercarnos a Él. Definitivamente no hay manera en la cual nosotros hubiéramos por iniciativa propia habernos acercado a nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, ya estando en ese llamado de que por gracia de Dios, por gracia del Padre, nos hemos acercado a nuestro Señor Jesucristo, como muchas veces nos ocurre, al igual que a los discípulos, de que la palabra se nos hace dura, como dice aquí. Quizás en más de alguna ocasión nos hemos preguntado: ¿quién querrá escucharlo? ¿O quién querrá escucharnos? Cuando hablamos de Dios, sobre todo cuando hablamos de temas tan difíciles o cosas donde las personas no les gusta escuchar, donde no se les hace difíciles. Por ejemplo, cuando se tocan temas sobre el aborto, temas sobre ahorita todo lo que estamos viendo en el mundo, que ya vemos como algo muy natural, que es la ideología de géneros, el feminismo, todas estas cosas. Y cuando nosotros decimos que todo eso va en contra de Dios, que eso no es lo que le agrada a Dios, ¿quién querrá escucharlo? Quizás nosotros también lo hemos dicho. Y quizás eso muchas veces nos desanime, porque decimos: ¿cómo voy a hablar de eso? Si yo hablo de eso, las personas se van a alejar de mí, o si yo les hablo de eso, me van a criticar, me van a juzgar, no lo sé. Entonces, nosotros en este aspecto también en algún momento quizás hemos pasado esto mismo que les pasaba a los discípulos, que se empezaban a desanimar, que quizás se sentían de que eso era mucho, que ya no querían avanzar más, porque estando en el camino del Señor,
empezando ese camino de conversión, pues el Señor siempre nos va a ir exigiendo más, nos va a ir pidiendo más, porque si nos deja ahí, nos vamos a quedar en esa tibieza, nos vamos a quedar cómodos, nos vamos a quedar a la mitad del camino o a la orilla del camino y no nos vamos a ir hacia adentro. Entonces, meditemos en esto. ¿Cuántas veces tú, cuántas veces yo, cuántas veces nosotros también nos ha pasado así como los discípulos? Que quizás nos hemos sentido así y nos hemos alejado de Dios o nos hemos apartado, como dice ahí, que muchos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Quizás muchos de nosotros nos hemos vuelto atrás y hemos dejado o ya no queremos servirle, ya no queremos seguirle, porque se nos hace tan difícil, sobre todo en estos tiempos, que todo lo que ha pasado desde esto de la pandemia y más aparte los problemas, más aparte que es que ya no se reúne uno en grupo, en comunidad o en familia, quizás para orar sobre todo. Y esto hace que nos vayamos apartando de Dios, porque también nos sucede como a los discípulos. Nos desilusionamos, ya se nos hace todo difícil, no queremos batallar, no queremos perseverar, nos sentimos con flojera, tantas cosas que nos pueden o nos están ocurriendo. Pero también la palabra nos dice que el Espíritu es el que da vida. Si recordamos en las lecturas pasadas, se nos hablaba de Jesús, de la Eucaristía, que Jesús decía, yo soy el pan bajado del cielo. Entonces, otra más de las razones por las cuales nos pasan estas cosas, por no alimentarnos de Dios, por no acudir a Dios, por no seguirle también como Él nos lo pide. Jesús nunca nos dijo, ni la palabra dice, que no vamos a sufrir, sino todo lo contrario. Él siempre fue claro con sus discípulos, Él siempre ha sido claro contigo, conmigo. Él nos habla de que tenemos que perseverar, que Él ha venido para traernos vida, Él ha venido para que alcanzamos a tener esa paz, pero también nos dice, van a ser perseguidos, van a ser maltratados, criticados, cuestionados, de todo va a ocurrir. Entonces, pero fíjense cómo lo hermoso que Pedro le contesta, ¿verdad? Dice, ¿a quién más iremos, Señor? ¿A quién más? Entonces nosotros también deberíamos realmente pensar y hacer esta palabra nuestra. Cualquier cosa que estés pasando en este momento, dificultades, problemas, quizás no tienes trabajo, quizás estás desanimado, quizás no tienes ganas de orar, no quieres leer la palabra, quizás hay momentos en los que sientes tanta frialdad que ya no quieres seguir caminando. Hagamos esta palabra como dijo Pedro, ¿a quién más iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Palabra de vida y eterna. Solamente su palabra, solamente su Espíritu Santo es el que va a reavivar en nosotros ese fuego de Dios, ese fuego divino, porque sin Él entonces no vamos a poder caminar, no vamos a poder avanzar. Realmente lo necesitamos de Dios, necesitamos de acudir más a recibir la Santa Eucaristía, como dice de aquí, ya que es la única que nos puede fortalecer, también la oración, la lectura y otras cosas, ¿verdad? Pero meditemos en esto en este día de hoy y hagamos esta palabra nuestra, digámosle al Señor, ¿a quién más iremos, Señor? Estoy desanimado, no me siento bien, tengo flojera. Dile cómo te sientes. Dile lo que estás pasando en el momento, pero también dile o pídele la gracia para que puedas avanzar, para que no te quedes ahí, para que perseveremos, ya que todos estamos en la misma barca, todos estamos tratando de seguir, tratando de perseverar. Entonces es simplemente acudir a Dios y pedirle su ayuda y su gracia. Yo te quiero dejar con esto, a que reflexiones en esto en este día de hoy y simplemente acerquémonos a Dios en la oración, acerquémonos a la Eucaristía, volvamos a Él y no nos desanimemos, sino que perseveremos. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su mano.